capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Si ya lo tienen, vamos a leerlo todos en voz alta a estos 3 versículos. Dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Amén. El discípulo evangelista siempre tiene que tener la misión. Y esta misión es la que Jesús le dio directamente en el monte de Olivar. Le habló acerca de las obras del reino de Dios. En otras palabras, nuestra misión es que el reino de Dios se establezca ¿en dónde? En todos los lugares. No solamente en tierra, sino en mí, en mi familia, en mi oficio. Por eso, Hechos 1:3, el reino de Dios es para todo. No solamente en el evangelismo, en una parte de un lugar, sino que en todo. Por eso es que Jesús le dio las obras del reino de Dios a los discípulos por 40 días. Entonces, ya que tenemos la misión, tenemos que tener también ¿qué? Seguro el contenido. ¿Y el contenido qué es? Hechos 1:1. Solo Cristo. Ese es el único contenido que usted necesita para toda su vida hasta que Jesús y hasta que Dios le llame. Yo he visto personas que han entrenado 20, 30 años, pero no tienen nada de respuestas. No estoy diciendo que no tiene respuestas, sino que está sufriendo en que no puede ver las respuestas. Yo he visto mucho eso. Tiene la respuesta enfrente de él o de ella, pero no lo puede ver. ¿Por qué? Porque no ha concluido en solo Cristo. Suena muy como que, ¿será eso? Sí, es eso. Es eso. No hay nada más. Yo he visto obreros que una vez escucharon y entrenaron un año y recibieron la respuesta de los 5 básicos de aposento alto. Yo lo he visto. Por eso, este método de evangelismo bíblico no es un currículum ni es un programa que te dice que en 2 años vas a poder ejercer esto. O en que en 5 años vas a poder ser capacitador de esto. Eso no existe, eso no es bíblico. Si el Espíritu Santo obra en su vida, termina ahí. Pero el Espíritu Santo solamente obra cuando nos aferramos a solo Cristo. Cuando queda solo Cristo en nosotros. Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, sino ya vive Él en mí. Cristo vive en mí. Por eso es que Hechos 1:1 es todo. De ahí están los 5 básicos. La iglesia regional está en solo Cristo. La iglesia especializada está en solo Cristo. La casa de misión está en solo Cristo. No hay otra cosa. No hay que preguntar cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Está todo en solo Cristo. ¿Y cuál es el método entonces? Si decimos que hay un método. Hechos 1:8. No lo vas a hacer tú, sino yo lo voy a hacer a través de ti. ¿Con qué poder? Con el Espíritu Santo me seréis testigos. Estas 3 cosas, ¿ustedes son qué? Testigos. El testigo tiene, oyó y lo puede transmitir. Ese es el testigo. El que no oyó no puede ser testigo.
Por eso es que hay que proclamar el Evangelio. ¿Cómo un testigo puede levantarse si nunca ha escuchado el Evangelio? Por eso es que el testigo necesita oír. El testigo tiene que poseer, en otras palabras, poder disfrutarlo. Y el testigo tiene que poder, ¿qué? Transmitir esto. ¿Y esto es qué? Las 5 seguridades y los 5 poderes. El testigo es todo. No olvidemos eso. Por eso es que tenemos que ver lo que la palabra o las escrituras nos dice. ¿Qué nos dice las escrituras? Las escrituras nos dicen que todas las cosas se desenvuelven y va siempre centrada ¿a quién? A las obras de Cristo. Eso es el núcleo de las escrituras. Todas las cosas es para Cristo y para que se cumpliesen las obras de Cristo también. Y no solamente tenemos que terminar con este evangelio que Dios nos ha dado, que es Cristo, este es el evangelio que Dios nos ha dado, sino que ahora tenemos que poder, como acabo de decir, transmitirlo. Tenemos que poder llegar a transmitirlo. ¿Cómo podemos transmitir este evangelio correctamente? Primero, tiene que estar restaurado en vosotros. Por eso es que entrenamos. Por eso es que seguimos escuchando la palabra. Por eso es que seguimos estando en la corriente. ¿Por qué? Para que se transmita correctamente tiene que estar restaurado en mí. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchas cosas ya adentro. Tiene que estar restaurado en mí. Para que dé un nuevo comienzo y transmitir solamente ¿qué? Solo Cristo. Y la única manera para que sea restaurado en ustedes es en la palabra. Hay veces que pienso mucho. Muchas cosas pienso. Aquí piensan mucho también. No solamente soy yo, ¿no? Porque después me siento muy raro, ¿no? Todos pensamos mucho. Hay un tiempo que pensamos más de lo usual. ¿Cierto? ¿Cómo se sienten ustedes cuando piensan? ¿Bien? ¿Estresado? ¿Cómo se sienten? Yo me siento mal cuando pienso mucho. Pero cuando pienso mucho, lo primero que hago es enciendo mi celular, el mensaje de púlpito en mi iglesia. Es lo primero que hago. ¿Qué haga? Lo enciendo y escucho. No estoy sentado escribiendo, escucho nada más. Todavía pienso más, sigo escuchando. Ahora mismo hay auriculares buenos, ¿no? Que te aíslan de todos los sonidos afuera, dice ahora, para que solamente escuche el mensaje. Hago eso, lo pongo. Si pienso más, me voy a un lugar donde no hay personas. Por ese lugar donde no hay personas, ¿dónde es? En el campo. Todo lo hago en el campo. Por eso ustedes tienen estrés, no pasa algo, no funciona algo, vayan al campo y escuchen el mensaje, mire qué pasa. No voy a evangelizar en el campo, estoy en el campo y me pongo a escuchar el mensaje a veces. Y miren qué Dios hace. Ahí empieza a ordenarse mis pensamientos. Ahí Dios empieza a ponerme sus pensamientos en mi cerebro. Y al final me doy cuenta, por eso necesito el púlpito. Por eso necesito el mensaje de púlpito. Por eso mi pastor es muy importante. Por eso la iglesia es importante. Por eso los remanentes son importantes. ¿Qué se restaura? Acción de gracia. Si no hay acción de gracia, no hay nada al final. Los obreros, líderes, pastores, si no hay acción de gracia, no hay nada. Esa es la fuente de toda la restauración, en la verdad, en el ministerio pastoral, misionero o evangelista. Acción de gracia. Por eso, pruébenlo. Se estresan, no funciona algo, escuchen la palabra, que sea, no importa, escúchenlo.
y mire cómo Dios va a darle sus pensamientos a ustedes. Porque en la palabra dice, sea pensamiento mío en vosotros, ¿no? No mis pensamientos a Dios. Por eso es que tenemos que continuamente transmitir esto. ¿Pero cómo? Restaurándolo. Por eso, el mensaje es muy importante. Ya vimos el contenido, el método y la misión. Vimos qué habla las Escrituras, pero ahora, ¿qué mensaje tenemos que compartir? ¿Qué mensaje? Porque no podemos decir cualquier mensaje. ¿Qué mensaje debemos compartir? Pero antes de entrar, ¿qué mensaje? ¿Qué discípulo va a compartir este mensaje? En otra palabra, ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué van a compartir ustedes? Yo siempre digo, ¿este discípulo está dentro del mensaje o fuera del mensaje? Eso es todo. Siempre confirmo eso. Si este discípulo está en el mensaje, ya está el mensaje. Si está fuera del mensaje, está fuera del mensaje. Primero confirmamos eso. Y también tengo que confirmar yo personalmente. ¿Yo estoy fuera del mensaje o dentro del mensaje? Siempre hay que confirmar eso. El mensaje siempre tiene que ser ¿qué? Ya esto es incluyendo acá, pero recuerden, no olviden ¿qué? La corriente del Evangelio. Nunca olviden la corriente del Evangelio. Ya saben qué es la corriente del Evangelio, ¿no? Y también, no olviden que en cada tiempo y época, Dios tiene un mensaje específico. Dios tiene un mensaje específico. ¿Y para nosotros qué es? Las 5,000 tribus. Específico. ¿Y qué mensaje tenemos que también siempre tener en cuenta? El mensaje de sanidad. Todo esto tiene que estar siempre incluido ¿en qué? En nuestros mensajes. Sea en el púlpito, sea en la escuela de evangelismo, sea en los remanentes, sea en la iglesia regional. La corriente del evangelio siempre. ¿Sabe qué es la corriente del evangelio, no? De Génesis 3:15, Isaías 7:14, Éxodo 3:18, Mateo 16:16. ¿Cierto? La corriente del evangelio. Solo Cristo, siempre. O simplemente puede decir camino de salvación. No exactamente tiene que dibujar siempre el camino de salvación, pero el contenido siempre tiene que estar en el mensaje. ¿Por qué? Usted no sabe si un nuevo creyente o un incrédulo viene a su iglesia ese día. Usted no sabe. Tal vez tenga un creyente por 10 años, 20 años en su iglesia, pero jamás en su vida entendió qué es esto. Por eso continuamente hay que hablar de qué? De la corriente del evangelio. Y segundo, el mensaje que habla del tiempo y la época que vivimos. Tampoco podemos estar muy atrasados, ¿cierto? De la época. No podemos decir, vamos a evangelizar tomando un caballo, ¿cierto? Pero el mensaje sale así a veces las personas. Hablan de un mensaje que es como, vamos en caballo a evangelizar el mundo. Es un ejemplo. No podemos hacer eso. Tenemos que tener ¿qué? Ese tiempo y época que Dios nos ha mostrado. ¿Y cuál es esta? Las 5,000 tribus y, puedo decir, las 237 naciones. Y por último, el mensaje de sanidad. Esta sanidad siempre tiene relación ¿con qué? Con la oración y con la concentración. Más probable el pastor que va a dar el mensaje en la tarde hablará más sobre mensaje de sanidad y la oración. Estos 3 puntos siempre tienen que estar en el discípulo.
Siempre. Porque si no, no podremos salvar a todas las personas que vendrán a ustedes. Así que ya no dividamos. Bueno, yo me encargo de corriente del Evangelio. Yo me encargo del tiempo y época. Y tú te encargas de mensaje de sanidad porque yo no lo he hecho. Porque yo no soy testigo de eso. ¿Quién dijo eso? Si usted tiene a Cristo, usted tiene ya todo esto. Por eso es que digo, solo Cristo es el comienzo de todo. En el momento que usted aceptó a Cristo, la sanidad tomó lugar. La sanidad espiritual. Ya no duden de lo que ha pasado con su vida en Cristo. Ya no duden eso. Ya son nueva criatura. Ya no duden. Por eso es que el discípulo tiene que tener esos 3 puntos siempre. Siempre. Y preparen su mensaje de púlpito así para que vean. La introducción, esto. El contenido, esto. Y la conclusión, esto. Y ahí sale todo. Por eso, siempre veamos, vamos al contenido ahora. Esto es para los discípulos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo vamos a conllevar esto en nuestras iglesias, en nuestros obreros, en nuestros discípulos, en nuestros evangelistas? ¿Cómo lo vas a llevar? Primero, oren para un equipo, no sé si esto se va a entender en español bien, un equipo que aplique la palabra. ¿A qué me refiero esto? Hay que ver un equipo al cual continuamente están poniendo en práctica, aplicando la palabra para su iglesia. Necesita un equipo de eso. ¿Qué significa eso? Un equipo al cual cuando sale el mensaje de púlpito, lo ordene de una vez. En otras palabras, un bosquejo, por lo menos. Si tienen a un remanente que sabe escribir rápido en su computadora y pueda transcribir el mensaje mismo del pastor, lo que dice, mejor. Segundo, que este equipo saque todas las citas bíblicas y lo ordene. Y tercero, que este equipo edite y configure una oración de acuerdo al púlpito. Una oración del púlpito. Esto es lo que se necesita hacer. Cuando usted hace esto, usted va a ver cómo la iglesia se va centrado ¿a qué? Al púlpito. No lo crean, pero los creyentes de ustedes escuchan mensajes de otros pastores por internet. Porque cuando usted busca o escucha mensajes de cualquier cosa por YouTube, todo el algoritmo, ¿cómo se llama? Algoritmo es sobre mensaje. ¿Y qué va a salir ahí? No de los pastores de aquí, ¿cierto? ¿No? Va a salir diferentes. Por eso es que los creyentes no escuchan el púlpito. Hasta sus obreros no escuchan el púlpito. Pero por eso necesita un equipo que haga esto, que pueda dar su devoción y servir para esto nada más. Hasta la muerte. ¿Por qué? El púlpito es todo. El púlpito es todo. Si usted ama a su pastor, el púlpito es todo. Si usted ama a la iglesia, el púlpito es todo. Este equipo de palabra. Un equipo que aplique la palabra de manera real en los creyentes. La manera más rápida, para las personas mayores, imprimírselo. Para las personas jóvenes, enviárselo de una vez por su celular. Y el equipo de la palabra continuamente, diariamente, confirmándoles.
revisándoles. Esto se necesita hacer en la iglesia. Si no hacemos esto, su iglesia no va a estar firme. Para el tiempo, para la organización mundial, cuando Dios le llama a su iglesia, no va a estar listo. No va a estar listo. ¿Qué iglesia Dios utiliza para mover el mundo? Los que se aferran a su púlpito. No un mensaje extraordinario. El creyente que se aferra a su púlpito, Dios utiliza para la organización mundial. Por eso no esperemos de un gran predicador bueno. Su pastor es el mejor predicador que hay en el mundo. Piénselo así, ya, final, ya terminó. Y los creyentes tienen que darse cuenta de eso. ¿Cómo usted va a pastorear si su creyente está escuchando mensajes de otros pastores? Yo no estoy diciendo que no escuche mensajes de la corriente, ¿no? Eso es para ir juntos. Pero yo estoy diciendo, están escuchando otros mensajes. De verdad. Y en el momento que usted lo necesita, no van a estar ahí. No van a estar ahí. ¿Pero por qué pasa eso? No hay este equipo. Yo siempre digo, este equipo siempre combínelo con remanente, líder laico y un copastor o un asistente pastor. O si no tienen copastor, remanente, líder laico y un evangelista. ¿Por qué? El líder laico también necesita ver esto. El remanente tiene que ver esto. Y el obrero también tiene que ver esto. Eso le decimos un equipo de 3. Siempre, en todo lo que vemos también en las escrituras, el movimiento bíblico del evangelismo, Dios lo enviaba en pares, ¿cierto? Pero nosotros tenemos ¿hasta qué? Hasta los remanentes. Háganlo, de una vez que llegan a su país, háganlo. Yo sé que ya están pensando, ¿quién tengo yo para que pueda hacer esto? Y va a haber sube-bajas. Le va a preguntar, ¿lo hiciste el domingo? No tuve tiempo, no. Por eso, si es posible, en el comienzo los pastores lo hacen juntos. Envíenle la cita bíblica ya antemano. En otra palabra, ayúdenle un poco, denle un empujón a este equipo. Y ya cuando agarra velocidad, dejen que lo hagan. Y yo me salgo de ahí. No traten de controlar ese equipo. Déjenlo. Y usted se concentra ¿en qué? En el púlpito. Tiene que ser así. Y segundo equipo que tiene que preparar. Un equipo de oración. Yo no sé cómo está ahora mismo el estado de las iglesias en Latinoamérica. ¿Hay muchos gente mayor o gente joven? Pero el porcentaje está más al peso de los mayores o los menores. A jóvenes en Latinoamérica. Ok. ¿Cómo está el número de la gente mayor? ¿Es poca o es intermedio? Como intermedio. Okay. Yo siempre digo, las abuelas, la gente mayor, no tienen nada que hacer mucho. ¿Cierto? Si no tiene su nieto o nieta, está libre. ¿Cierto? Pero ahora mismo los jóvenes no se casan, no tienen ni, las abuelas no pueden ni volverse abuelas ya. Todavía son mamá, cuñada, ¿no? Cuñado, no sé los términos. Pero si es, yo doy el ejemplo en nuestra iglesia, si es una persona de edad mayor y tiene un poco más de tiempo, que venga a la iglesia a orar. ¿A qué me refiero a esto? Que su iglesia esté la vela encendida todos los días. Eso es lo que me refiero. Yo sé que en Latinoamérica abrir las puertas hasta la noche es peligroso. Viene un ladrón que se roba algo, que se lo robe pues. Déjenle un chocolate ahí para que se lo robe. Dejen cosas bonitas ahí que se puedan robar en las cosas que piense que van a robar. Déjenle un panfleto de evangelismo enfrente de las cosas que piense que va a robar. Para ver, cuando se roba tal vez ve el papel y dice, ay, esto Dios me va a maldecir, se va. ¿Cierto, no? Porque el latino es miedoso también, ¿no? Que Dios lo va a matar.
aún haciendo esas cosas. ¿Qué quiero referir? La iglesia tiene que estar abierta 24 horas, en la verdad. Que el creyente cuando tiene temor y miedo puede ir a la iglesia a orar. Pero la iglesia católica se nos ha arrebatado todo eso. La iglesia católica siempre está abierta. A cualquier momento pueden orar. Y yo no llamo eso oración, yo digo es plegarias de ellos. ¿Me explico? No podemos cerrar las puertas. Pero comienza ¿con quién? Con su iglesia. Que las señoras mayores, yo también no sé qué me pasa últimamente, pero me despierto muy temprano en la mañana. A las 3, 4 me despierto. Despiertan, que vayan a la iglesia a orar. Que sean los atalayas de oración en la iglesia. La gente mayor. Y la gente joven adulta, ¿no? O adulto, que tiene un trabajo y que tiene un oficio. Maneje el tiempo de ellos bien. Normalmente antes que salgan, ellos digamos que dependiendo, usted tiene que ver la iglesia, todos son diferentes, ¿no? Hay jóvenes adultos que ya van preparándose para ir a trabajar ya desde las 7 de la mañana o 8 de la mañana. Tiene que ver a qué hora este joven adulto va a entrar a trabajar. Entonces, antes que vayan a trabajar, por Zoom, dame 10 minutos nada más. Métete en Zoom y antes que vaya a trabajar, vamos a orar 10 minutos y te vas. Miren qué pasará al final. Cuando estos jóvenes adultos hagan eso, empiezan a tener esta oración con usted, sea 10 minutos nada más. 10 minutos mucho, 5 minutos. O sin mucho, 1 minuto. Al final tienen que hacer todo lo posible para que puedan venir a orar. No, ¿puedes 10 minutos? No puedo, entonces está bien. Pues no, 5 minutos, no, 1 minuto, 30 segundos. Tiene que seguir preguntándole. Y ellos dicen, sí, pastor, 10 minutos puedo. Sí, eso es facilito. Y usted va a ver, vamos a ver pues. Pero entonces los jóvenes adultos, imagínense que empiecen a orar antes de ir a su trabajo. Imagínense. ¿Qué verán en su campo? En ese campo de sus jóvenes adultos está todo. Está ese campo para el aposento alto, está ese campo para la iglesia regional, está ese campo para la iglesia especializada. Está todo ahí, en los jóvenes adultos. Reúnanlos por Zoom con los jóvenes. Por celular usted lo puede hacer. ¿Y qué va a orar? Esto. 10 minutos nada más. Menos de 5 minutos termina. Si el pastor habló largo, 10 minutos. Si el pastor habló corto, 5 minutos termina toda la oración. Y miren qué va a pasar. Y también, el mejor equipo de oración que pueda haber en toda la tierra, ¿cuál será? ¿Qué piensan ustedes? Están las señoras mayores, ya de edad, podemos decir las abuelas, los abuelos, los jóvenes adultos, los niños. No. Las mamás. Es bíblico. ¿Quién oraba? Las madres de Jesús, María, Marta, las mujeres decían así. Cuando Pablo iba a buscar a un lugar de orar, estaban las mujeres en un río. ¿Me explico? Las mamás es la llave de esta oración también. Yo sé que en Latinoamérica, ya en Corea también ya no hay ese concepto ama de casa, que no trabajaba y solamente cuidaba la casa de los niños. Ya no existe eso mucho, ¿cierto? Pero no es excusa. Las mamás es muy importante en esta parte de la oración para la iglesia. Eso se encarga la esposa del pastor. Mejor, ¿no? Pero ahí la esposa del pastor no va a hablar nada, solamente va a hablar esto. Porque sabe, ¿no? La esposa del pastor sabe mucho sobre el pastor. Que no sea un tiempo de hablar del pastor, sino del mensaje.
Pero recuerdo, le estoy diciendo antemano porque sucede. Porque va a preguntar, pero el pastor, ¿cómo está? Como esté la mamá, la esposa del pastor va a decir, está bien o mal, así va a decir. ¿Y el pastor qué hace últimamente? No, no estamos para hablar de eso. Estamos para hablar ¿qué? De esto. Ya ven el equipo. Y de aquí, esta oración va a conectar ¿con qué? Con los remanentes. Los remanentes aprenden la oración de su mamá. Samuel fue levantado por la oración de su mamá. Moisés fue levantado por la oración de Jocabed. José, Jacob, todos los 7 remanentes. José perdió a su madre a temprana edad, pero la madre de José, oración. ¿Me explico? Aquí está la clave. Esto es muy importante. Si no hacen esto, estamos perdiendo la batalla de esta torre. Torre de oración. El último equipo, ¿qué será? Ya saben, ¿no? Equipo de evangelismo. Este equipo de evangelismo, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Quién lo va a conllevar? Primero, yo creo que en el tiempo para Latinoamérica, los mismos pastores pueden correr estos campos, todavía. Va a haber un tiempo al que usted no va a poder correr directamente el campo. Va a haber un tiempo al que usted tiene que mover a otro obrero para mover el campo. Pero yo todavía veo que los pastores pueden trabajar el campo directo aún. Y aquí los pastores, este equipo del pastor, los obreros, en otras palabras, sus asistentes pastores, sea part-time es sea tiempo crucial. Yo sé que los obreros de su iglesia trabajan, pero son obreros. Estos obreros, los pastores, tienen que ¿qué? Entrenarlos para el evangelismo. ¿Y qué más los pastores tienen que siempre tienen que hablar del evangelismo a los líderes laicos? Siempre, sin falta, hasta que les salga sangre en el oído, dice. En coreano dice así. Hasta que les salga sangre. Tienen que hablar del evangelismo ¿a quién? A los líderes laicos de su iglesia. Pero esto no en el púlpito, sino tomando un café, invitándolo a comer, invitándolo a su casa. ¿Y hablan de qué? De esto. Hoy no tengo el tiempo para compartir específicamente este tema, pero los pastores tienen que correr ¿qué? El evangelismo. Ahora en este tiempo, el horario que veo, tiene que a los líderes. Y segundo, los pastores tienen que hacer un equipo de evangelismo con los universitarios. Con los universitarios. ¿Por qué? Porque ahí está el centro de todas las conexiones de joven adulto y lo de gente de secundaria primaria. ¿Cómo van a hacer el equipo de evangelismo? Primero el pastor con los obreros y líderes laicos y otro equipo con los universitarios. Entonces, ¿una semana está ocupado o no está ocupado? A eso me refiero. ¿Por qué en Corea dicen que siempre están ocupados, tienen tantas cosas que hacer y nosotros no tenemos nada que hacer? No, si ustedes hacen esto en una semana, no hay ni tiempo para terminar esto. Digamos que si ustedes tienen tres obreros, tal vez en el tiempo que usted ve no es siempre los 3 juntos, puede ser aparte. Los líderes laicos tal vez no pueden concordar un tiempo, puede ser aparte, durante una semana, ¿cierto? Y los universitarios, todos son diferentes carreras, todos tienen diferente tiempo, todos dividen en diferentes regiones. Entonces el pastor tiene que correr todo esto. Aunque toma tiempo, tiene que correrla. Y al final, cuando hay un entrenamiento que usted tiene en casa de misiones, reunir a todos estos obreros en un tiempo. Y entrenarlos, juntos.
para que se conozcan. Porque al final de todo, el pastor, ¿qué está haciendo? Está conectando estos dos mundos para el evangelismo y las misiones. El pastor tiene que hacer eso. El pastor ya no puede estar sentado para ver qué hace la otra gente. Tiene que directamente poner las manos y ensuciarse la mano, en otras palabras. Tiene que hacerlo. Porque yo le digo, no saben qué es evangelismo. Aún escuchando tantas veces, no saben qué es evangelismo. No saben cómo hacerlo. No saben qué hacer con esto. No saben qué va a pasar si me dice esa persona así. Por eso los pastores tienen que moverse en esta parte. Ya cuando su iglesia crezca más y haya más obreros y discípulos, usted los delega. Es así. Si no hacemos eso, va a ser muy difícil. Por eso los universitarios, no perdamos esa esencia. Los universitarios es todo. Es todo. El pastor también está haciendo el ministerio de universidad, ¿no? Es todo. Y al final, ¿qué equipo los pastores tienen que tener? Con otros pastores. Yo siempre veo otros pastores de sus regiones, no de otras naciones, de sus regiones, por ahora. Porque es de mi región a la evangelización mundial, dice así. Comienza así siempre. El pastor Rudy dijo eso, de mi región a la evangelización mundial. No de mi país a la evangelización mundial, no lo dijo así, de mi región a la evangelización mundial. Entonces, en la región que usted está, digamos que si es Lomacobá, ¿cierto? Esa es su región. En Lomocomá, ¿cuántos pastores hay? Tiene que saber. Sí, pero los pastores no les gustan Tarapán o el aposento alto, pensamos y nos odia. No tiene que hablar de eso. Yo recuerdo que Pastor Daniel en Costa Rica, ¿no? Le ha pasado mucho eso, ¿no? Que los pastores que se chocan. Pero entonces lo van a dejar morir. Los pastores de esas regiones son importantes. Usted puede hacer todo este movimiento en su región y puede tener muchas respuestas, pero ¿quién lo va a envidiar? Estos pastores de otras regiones. En otras palabras, al final hay que ir juntos. Al final tenemos que tener un recipiente al cual podamos conllevar a esta gente juntos, aunque sea un dolor de espalda. En otras palabras, hay que cargarlos, aunque es un dolor de espalda. Porque al final, cuando viene un tiempo debido, Satanás se infiltra a través de ellos. Y cree, disputas. Trae divisiones ahí. Trae persecuciones, trae tribulaciones. Y yo lo he visto muchas veces. Por eso, no solamente vayamos como un caballo que le ponen así. Solamente ve adelante. No, quítenlo. Tiene que ver todo alrededor. Y los pastores en las regiones. Yo creo que la mejor forma es tomando café con ellos. Por eso, a sus líderes laicos, dígale, hoy me voy a encontrar con unos pastores de esta región. Quiero que tú te devociones ahí. Ese es su evangelismo. Ese es el evangelismo del líder laico. Y tampoco escoja un lugar carísimo, porque lo tienen que hacer varias veces. Mi papá decía que compró café casi como 20 años aquí con los pastores en Panamá y con ese, y él calculó, dice, ya hubiera podido comprar una casa. Y la gente dice, ¿por qué siempre me llevan al McDonald's? Porque ese tiempo era el más barato. Pero hasta eso es que llegó hasta un costo de una casa entera. Pero miren, al final Dios conlleva este movimiento con otros pastores también, con ustedes también. Por eso, no hablen del evangelio, la corriente con ellos. Escúchenlo. ¿Cómo está la iglesia? No hablen de su iglesia. Mejor digan, mi iglesia le va mal. Igual que el tuyo. Pero cuéntame qué está pasando con tu iglesia. Y lo van a hablar. En otras palabras, tienen que abrir el corazón de los pastores de sus regiones. Y la forma más rápida es tomando café. Porque es lo más barato. ¿Cierto?
Y yo siempre digo, si usted tiene en cuenta esto, escojan un lugar que es punto estratégico. En otra palabra, si está en Cartago, ¿no? Y este pastor vive en una región A, de Cartago está como 30, 50 minutos, digamos. Yo estoy hablando de un radio de casi como de 1 hora nada más. Regiones así. Primero comenzando de ese radio. ¿Qué hace? Si usted está en Cartago, digamos, y este pastor está en punto A, tiene que escoger un lugar punto céntrico. No que venga a Cartago, no que yo venga allá. Un punto céntrico. Y aquí usted le dice, mira, hay un campo nuevo. Voy a encontrarme con un pastor, pero vamos a un lugar acá que nunca hemos ido. Pero voy allá, cuéntenselo a ellos. Y ustedes piensan que no van a orar, pero usted tiene la oportunidad ahora de ir aquí. Usted está creando una oportunidad aquí para ir allá, una excusa en otras palabras para ir aquí. En otras palabras, usted le pregunta a esta persona, ¿qué te hace más cerca para antes de venir a Cartago la mitad? Y esta persona, bueno, aquí pues, y llegan ahí. Después, ¿tú conoces a alguien que vive aquí? Sí, yo tengo familiares acá, tal, y usted va escuchando. Ah. Después, qué raro, usted le pregunta a su creyente de Rana, pastor, ¿usted está ahí en esa región? Sí, mi familia vive ahí. Siempre pasa eso. Pero ¿qué pasa? El pastor tiene que moverse, por ahora. Ya después nadie lo va a llamar, pastores. Va a estar sentado ahí. Ay, nadie me llama. ¿Qué hago? No, tiene que moverse, Todavía podemos movernos. Y es posible. Por eso, es más simple de lo que piensa. Esto hay que hacerlo. Conclusión. Hagamos lo que quiere Dios primero. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que toda multitud, que toda nación conozca el Evangelio. Eso es lo que queremos hacer. Segundo, levantemos de verdad torres absolutas que no se derrumben. Estas torres absolutas, si ustedes tienen en su iglesia que tienen torres absolutas que ustedes quieren levantar, escóndalos, no lo muestren, no lo presenten, no le pongan el nombre, que Él es el que se va a encargar de así, si es una torre absoluta. Escóndalo, guárdelo. ¿Por qué? Porque este va a ser la llave para entrar ¿a qué? A los lugares que nadie va. En el momento que esta torre absoluta se muestra a la multitud, a la iglesia, todos lo van a querer dejarlo en la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy preciado. Pero hay que dejarlo ¿qué? Escondido para que vaya al campo a salvarlo. Eso es muy importante. Eso es la llave para salvar el campo. El pastor ministra en la iglesia. Pero cuando usted ve una torre absoluta que de verdad ama y solamente quiere hacer el evangelismo y salvar las almas y está en la corriente, apártenlo. Y a él, el pastor, solo, en secreto. Tampoco es secreto enfrente de Dios, pero en secreto. Hágalo y usted va a ver cómo empieza a salvar la iglesia y el campo. La iglesia necesita ser salvada. La iglesia tiene que ser avivada, pero también el campo tiene que ser salvada. Así que espero que hoy se aferren a lo que Jesús nos ha dado como misión. Y en la introducción del primer tiempo le dije, ¿qué debemos hacer para Latinoamérica? ¿Qué vamos a comenzar? El RUTC. Cambiando la corriente espiritual en Latinoamérica. ¿Con qué? Alcanzando a las tribus. Hoy no tuve todo el tiempo, pero hoy cuidé mi tiempo, antes de las 12, para que puedan comer, descansar
y ya a las 1 de la tarde comenzamos con otro pastor que nos conectará el mensaje continuamente. Oremos. Dios, muchas gracias por este tiempo de la mañana. Que sea un tiempo para que nos levantemos como torres absolutas para salvar la iglesia, salvar el campo y los lugares que están muriendo sin escuchar el Evangelio. Llámanos, como tú llamaste a Isaías, heme aquí, pero tú levantarás los remanentes para continuar este movimiento del Evangelio. Cada uno de los obreros remanentes y joven adulto que está en este entrenamiento, dale la llenura del Espíritu Santo, dale la fuerza espiritual, para que toda palabra que oye se grabe y se selle en su corazón, para que se transmita este mensaje a todo lo largo del mundo. Te damos las gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.